Bien, continuamos entonces en esta oportunidad. Continuamos con la unidad número 3, aplicaciones de la integral. Vamos a ver entonces los sólidos en revolución, cómo calcular los volúmenes de un sólido de revolución. Y en esta oportunidad vamos a utilizar el método de la arandela. ¿Ok? Bien, este método de la arandela, bueno, se caracteriza porque es un disco, pero un disco que tiene un hueco en el centro, ¿ok? Es un disco con un hueco en el centro, entonces nos va a quedar es como un anillo, ¿ok? Entonces ya vamos a ver cómo nosotros hacemos el sólido de revolución, cómo hacemos ese disco y vemos cómo nos va a quedar ese disco hueco. Entonces, bueno, hallemos el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje Y, la región acotada por el gráfico de la función y igual a la raíz de x, la recta x igual a 0, la recta x igual a 1 y el eje x. Entonces, bueno, siempre lo primero que tienen que hacer es graficar. Entonces nosotros pues vamos a graficar y pues la gráfica de la raíz de x es esta. Esta es la gráfica de la raíz de x. ¿Ok? Entonces necesitamos saber qué región nos piden nosotros girar. Entonces me dice el gráfico y igual a la raíz de x es este que ustedes ven acá. La recta x igual a 0, la recta x igual a 0 es esta recta x igual a 0. La recta x igual a 1 es esta recta x igual a 1. Y el eje x es este. Entonces, si vemos cuál es la región que queda encerrada por todas esas líneas, pues claramente es esta región. Es la que está marcada aquí en azul. Esta región es la que nosotros queremos girar. Pero ahora mire, la queremos girar con respecto al eje Y. Es decir, que yo quiero girar esta región con respecto a este eje. ¿Sí? Entonces imagínense que uno comienza a girar, se separa esto del plano y uno comienza a darle vueltas a esa región. Entonces uno podría pensar, en un primer giro, cuando yo la gire, podemos encontrarnos esta región. Es decir, es esta misma, pero como la giramos, pues va a tener esta forma, ¿verdad? Entonces, pues, esta es la región. Entonces, miren, cuando nosotros hacemos ese disco, el disco que podemos trazar es este, ¿no? Este es el disco que yo puedo trazar, estoy girando de esta forma, entonces yo trazo el disco. Resulta que, bueno, aquí ustedes van a encontrar la moneda, vamos a dibujar aquí abajo para que se vea la moneda, ¿sí? Y pues, ¿qué particularidad tenemos? Que cuando yo giro, resulta que aquí, mire, aquí hay una parte que no tiene región. Justamente lo que está aquí en el centro es lo que nos va a producir el hueco de ese cilindro y es lo que nosotros llamamos una arandela. Eso que está ahí, eso que está allí es ese hueco que se le va a aparecer a la moneda. Fíjense que ahí ya está el disco y esto es vacío, o sea, aquí no hay nada. Ese justamente, por eso nosotros llamamos a este método la arandela, porque ahí queda un orificio allí. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Algo así, si se dan cuenta. Entonces, mire, esta moneda es esta viéndola desde arriba. ¿Sí? Esta parte no tiene nada, porque si ustedes se dan cuenta, aquí está todo blanco y lo azul está para acá y para acá. Cuando yo comience a girar esto, pues voy a ver que se forma este anillo que tiene aquí este círculo vacío. Bueno, lo primero que nosotros podemos ver es que aquí la longitud es 1 desde aquí hasta aquí, es decir, el radio de este círculo grande es 1. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para calcular, por ejemplo, el área de este círculo? El área de este círculo, como esto está vacío, uno la calcularía de la siguiente forma. Uno diría, bueno, esto es, primero necesito tener en cuenta cuánto mide esto, el radio de este anillo, entonces sería radio grande menos radio del círculo vacío, menos este pedacito, me da como resultado este pedacito que está acá. Entonces,
ahí tenemos que hacer una resta. Para calcular el radio, entonces de lo que yo necesito, es decir, de esta figura, de este relleno, yo coloco radio grande menos radio pequeño, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vamos a ver, imaginamos que, ya va, aquí está la figura. Esta figurita que está acá, que ustedes ven acá, es esta misma, pero yo lo que hice aquí fue como una animación para que ustedes observen que yo la voy a girar con respecto a este eje vertical que es este que está acá. Entonces, cuando nosotros la giramos, observe cómo ella comienza a girar y observo la figura que se va formando. Justamente es una figura como esta, pero que en el centro se va formando un hoyo. Ahí se va formando y queda algo así. Entonces, si ustedes imaginan que cortan con un cuchillo esto, les va a salir algo así. ¿Ok? Aquí está un poco más claro. Bueno, entonces esto lo que nos permite, bueno, hacer la siguiente operación. Como les dije anteriormente, aquí se va a formar el círculo con un círculo interno que está vacío. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Recordamos, si nosotros tomamos un X acá, resulta que aquí, cuando yo lo evalúo en la función, obtengo raíz cuadrada de X. ¿Sí? Entonces, quiere decir que, primero, la altura, este punto tiene dos coordenadas. La altura va a ser esta, que es raíz cuadrada de X, ¿sí? Esa es la altura, y igual a la raíz cuadrada de X, ¿sí? Pero, si nosotros ahora medimos esta longitud, la longitud que hay de acá hasta acá es, nuevamente, hacemos el despeje como hicimos en la parte anterior y obtenemos que la distancia que hay de aquí hasta aquí es y cuadrado. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque recuerden que estamos calculando un radio, es decir, el radio del círculo grande y yo ahora le voy a restar el radio del círculo pequeño. El radio del círculo pequeño es este verde que está acá. Entonces, aquí está el dibujo un poco más claro. Nosotros necesitamos simplemente trabajar con esto que está acá, con esta parte que cuando yo la giro, pues me da todo esto y cuando yo la giro, por aquí aparece este poquito y por acá. Esto es lo que a mí me interesa, ¿ok? Lo que está dentro del círculo verde no hay nada, entonces yo lo que voy a hacer es, bueno, calcular el área de esta arandela. ¿Cómo se calcula? Bueno, lo que hago es, primero, resto los radios. Va a ser radio grande, es decir, esta longitud menos el radio pequeño, la longitud que hay de aquí hasta acá. Nosotros ya calculamos la longitud que hay de aquí hasta aquí, que es la longitud que hay de este punto, hasta la función. La longitud que hay de este punto hasta la función. En cada puntico sería la longitud que hay de aquí hasta aquí. Este radio que está acá cada vez va siendo más pequeño porque la función se va acercando más al eje X, al eje Y, perdón. Entonces, este radio ya vimos que viene expresado por esta fórmula. Entonces, quiere decir que, ¿cuál sería el radio de ese anillo? Sería radio grande aquí. Ahora, ¿cuál es el radio grande? La distancia que hay desde aquí hasta aquí. En este caso, vemos que la distancia es 1, por eso yo coloco acá 1. Entonces sería a 1 le quito este pedacito. ¿Qué pedacito es este? Y cuadrado. Entonces, ese sería el radio que nosotros vamos a utilizar. Entonces, aquí está un dibujo más claro. Tengo mi anillo y entonces esa longitud es la que va desde este puntico hasta este puntico. ¿Ok? Eso yo sé que vale 1. Y esta longitud pequeña, que es el círculo vacío, es el que estoy marcando acá. ¿Cuánto vale? Y cuadrado. Entonces tengo un radio grande y tengo un radio pequeño. Y entonces, esta longitud que está acá se convierte en, esto sería, se convierte en esta fórmula. Para yo calcular entonces el área de esto, pues yo utilizo pi que multiplica radio grande al cuadrado menos radio pequeño al cuadrado y en este caso como quiero calcular es el volumen, pues le multiplico por la altura, que en este caso es de y. Entonces, esto uno lo puede ver como que a este círculo completo que tiene pi por r cuadrado grande, yo le quito esta área que es pi por r cuadrado pequeño.
Entonces me va a dar origen a esta formulita que está acá. Entonces, quiere decir que cuando yo voy a usar el método de la arandela y giro con respecto al eje Y, si yo giro con respecto al eje Y, tenemos que tener en cuenta que va a aparecer diferencial de Y. Y como estamos usando un anillo o una arandela, entonces vamos a tener dos radios, un radio grande y un radio pequeño, como me lo muestra aquí en la imagen. Y entonces, pues ya lo que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces nosotros tenemos esta fórmula, como tenemos esta región que está girando, entonces reemplazamos y nos queda, bueno, radio grande es 1, radio pequeño es y cuadrado, entonces me queda 1 menos y cuadrado. Y aquí ustedes tienen la integral, vamos a integrar con variable y, pues hacemos el proceso y obtenemos este resultado. El volumen es 2 pi tercios unidades cúbicas. Y de esta forma nosotros calculamos ese volumen. Lo que tenemos que tener en cuenta, como les dije anteriormente, es saber graficar y saber cómo me queda esa figura. Eso es muy importante, cómo nos queda la figura. Y otro aspecto importante es reconocer cuál es el anillo, cuál es el círculo vacío y cuál es el borde, el anillo, que es el que tiene el área, la región plana. Bien, bueno, aquí lo que vamos a hacer es ahora girar con respecto a otra recta que no es el eje Y. ¿Qué pasa si yo giro con respecto a otra recta? Entonces, imagínense que tenemos esta figura, esta región que está en azul, y yo quiero girarla con respecto a esta recta vertical, x igual a h. Entonces, nuevamente nosotros vamos a aplicar esta fórmula. Volumen es igual a pi por la integral desde un punto hasta otro punto de r cuadrado, un r grande menos un r pequeño. Entonces, si nosotros giramos, ¿ok? Ustedes se van a dar cuenta que aquí también se va a formar, vamos a ver, si yo giro con respecto a esta recta, resulta que esta figura va a aparecer aquí, de este lado. Aquí, va a aparecer de este lado. Es decir, va a aparecer algo así. La figura va a ser esta. Algo así. Vamos a ver si me sale. Aquí va a ser algo así. Bueno, algo así. ¿Ok? Entonces, esta misma región, cuando yo comience a girarla, ¿qué es lo importante que debemos reconocer? Si yo estoy girando con respecto a una recta, entonces aquí voy a tener una distancia de esta región a esta recta. Que esa distancia tiene que mantenerse, es decir, esta distancia es esta misma distancia que está acá. Porque yo estoy girando, pero estamos manteniendo una distancia de giro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo haga ese giro, aquí me va a aparecer un cilindro. Aquí va a aparecer un cilindro que está vacío. Este que está acá. Cuando ustedes giren, va a aparecer un cilindro vacío. Entonces, bueno, ¿qué es el radio? Pues el radio va a ser la distancia que hay entre, a ver, acá. Nosotros cuando comencemos a mirar, a girar, vamos a tener un radio que es la distancia que hay de la figura al eje que estamos, con respecto al cual estamos haciendo el giro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el radio? Pues acá está el radio. El radio va a ser la distancia completa que hay desde, en este caso, el eje Y hasta donde termina la figura, ¿ok? Hasta un puntico. Todo este es el radio grande, ¿sí? Entonces, uno lo que está haciendo es, fíjese, aquí estamos midiendo hasta el eje Y. Uno lo que hace es, bueno, medir, vamos a hacerlo aquí, medir desde aquí hasta aquí. Todo esto es el radio grande. Pero a ese radio grande yo tengo que quitarle un radio pequeño. ¿Cuál es el radio pequeño? Es justamente lo que nos va a quedar vacío, lo que no va a tener allí, no va a tener región. Es este cilindro que aparece acá. Aquí ustedes le van a aparecer un cilindro. ¿Ok? Entonces, nosotros reconocemos en este caso que tenemos un radio grande y tenemos un radio pequeño. Entonces, aplicamos la misma fórmula y, bueno, la fórmula es esta. Lo único que tenemos que tener aquí es que reconocer cuál es el radio grande y cuál es el radio pequeño. Aquí estamos haciendo el giro con respecto a una recta que no es el eje Y, ¿ok? Es otra recta vertical. Y entonces, pues de aquí nosotros podemos observar que si esta recta es A, vamos a borrar acá, si esta recta que está aquí es A,
Esta recta es A. Entonces, ¿cuál es el radio? El radio va a ser, este radio va a ser A menos H, es decir, A quitándole todo H me da esto. Esa es una forma de calcular el radio de esa función, de ese disco que va a tener un hueco. Entonces, pues vamos a ver acá. Bueno, aquí está el mismo dibujo, radio grande menos radio pequeño. Pero también nosotros vamos a poder hacer este giro con respecto a una recta horizontal. Es decir, esta misma función yo la voy a poder girar, o este mismo gráfico la vamos a poder girar con respecto a una línea horizontal. En este caso, recuerden, cuando nosotros estamos haciendo giros con respecto a una línea horizontal, va a aparecer el diferencial de X. Si es con respecto a una línea vertical, diferencial de Y. Y aquí el razonamiento es similar. Tenemos un radio grande, que es la distancia desde la función hasta el eje X, menos un radio pequeño, es decir, la altura de la región. ¿Qué altura tiene la región? Y bueno, aplicamos la fórmula radio grande menos radio pequeño y ahí vamos a tener el volumen de esa figura. Vamos a ver un ejemplo, porque esto se visualiza mejor a través de ejemplos. Y entonces, pues observe, antes de comenzar ejemplo, solamente tenemos que recordar que si tenemos una función, por ejemplo, una parábola que tiene vértice en el punto AB, entonces, si tiene esta forma, yo la puedo representar así. Y menos B es igual a X menos A, todo eso al cuadrado. Ese es en el caso de que la parábola abra de esta manera o tenga esta forma. Si la parábola tiene esta forma, entonces yo la puedo ver como Y menos B igual a menos X menos A al cuadrado. Esta es la ecuación de esta parábola. Pero también podemos tener unas parábolas así, que abren hacia la derecha o hacia la izquierda. En el caso de esta parábola, tiene representación X menos A igual a Y menos B al cuadrado, como lo vemos acá. Y en el caso de que abra hacia la izquierda, tiene representación X menos A igual a menos Y menos B al cuadrado. Entonces, esto nos va a servir en lo que sigue a continuación. Hallemos el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar la región acotada por los gráficos x igual a menos y cuadrado más 2y, x igual a 0 y x igual a 1. Y queremos girar eso alrededor de esta recta x igual a 2. Pues bien, tenemos que graficar. Miren, siempre que ustedes les tengan esta ecuación, normalmente nosotros tenemos y igual a, bueno, vamos a suponer x cuadrado, ¿sí? Pero ¿qué vemos aquí? Aquí vemos lo contrario. Aparece x igual a y cuadrado. Se intercambian los papeles. Eso quiere decir entonces que estamos en presencia de una gráfica o un gráfico, una parábola. Esto es una parábola que puede ser que esté abriendo hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, alguno de los dos últimos gráficos que vimos. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es graficar cuál es la región. Tenemos x igual a menos y cuadrado más 2y. Aquí vamos a completar cuadrado y finalmente obtenemos esta expresión. Y esta expresión, pues simplemente la escribo así y utilizo una de las últimas fórmulas. Me dice que esta es una parábola que abre hacia la izquierda porque tiene este signo menos, y en este caso el punto A vale 1 y el punto B vale 1. Entonces tenemos esta región, perdón, esta gráfica. Ahora me dicen que ya grafiqué esta, ahora graficamos x igual a 0. X igual a 0 es esta línea horizontal, perdón, x igual a 0 es esta línea vertical, el eje Y, y x igual a 1 es esta línea vertical. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el área encerrada allí? Pues claramente es lo que está acá, encerrada por este eje, la curva y bueno, esta recta que está acá. Y ahora nosotros vamos a girar este pedacito con respecto a esta recta. Aquí hay una recta en x igual a 2. Entonces vamos a hacer un giro alrededor de una recta horizontal, es decir, que la integral va a aparecer con diferencial de y. ¿Ok? Vamos a ver qué tenemos acá. Entonces, observo acá la región. ¿Cuál es la región que yo quiero girar? Es esta. Aquí está dibujada la región. Y lo que nosotros tenemos que hacer entonces es
observe, girar esta región con respecto a esta recta. Vamos a ver si aquí tengo el gráfico. Ok. Entonces, cuando yo giro esta región con respecto a esta recta, notamos que se forma aquí un círculo vacío, ¿sí? Y este círculo vacío, pues, no tiene volumen. Entonces, va a generar un cilindro que no tiene volumen, está vacío. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es calcular. Nos interesa calcular solamente, mire, aquí ustedes pueden trazar este círculo, esta moneda. Vamos a trazar esta moneda, ¿sí? Yo trazo esta moneda así. Pero ustedes pueden observar que aquí va a haber un círculo vacío, que es justamente de aquí hasta aquí. Este es el círculo vacío. Y entonces, esto nos permite utilizar el método de la arandela. Entonces, yo necesito, pues, conseguir cuál es el radio pequeño y cuál es el radio grande. Bueno, el radio pequeño en este caso va a ser, perdón, el radio grande va a ser la distancia que hay desde donde comienza la figura hasta, en este caso, esta recta. Este va a ser nuestro radio grande. Aquí realmente este es el eje Y. Desde el eje Y hasta la recta donde está girando esa figura. Entonces, este va a ser el radio grande. Nosotros vamos a girar completamente, entonces tenemos este radio grande, ¿sí? Y el radio pequeño va a ser este pedacito que está acá, ¿sí? Estos pedacitos desde aquí hasta aquí. Este va a ser el radio pequeño. ¿Cuánto mide ese radio pequeño? Entonces, para calcularlo, nosotros lo que hacemos es, bueno, ¿cómo hago para calcular este radio? Una forma es que nosotros a todo este radio grande le quitemos este pedacito, esta línea roja. ¿Cuánto mide esta línea roja? Pues ya nosotros vimos en la parte anterior que esta línea roja, como voy desde este puntico hasta el gráfico de la función, hasta la recta, entonces resulta que yo sé que esto mide X, ¿sí? Esta longitud que se mide de manera horizontal se mide con la letra X o usamos la X para medir las longitudes horizontales. Pero miren que aquí yo tengo esto que está acá, entonces directamente esto es X, no hay que despejar nada porque ya me la están dando despejada. Entonces la longitud que hay desde este punto hasta este punto es X. Entonces, geométricamente yo puedo visualizar que esta longitud que yo tengo acá, la que yo quiero calcular, que es esta, yo la puedo calcular haciendo la operación. Toda esta longitud desde aquí hasta aquí, ¿ok? Todo esto, a todo este pedazo, yo le voy a quitar, o le vamos a quitar solamente este pedacito que está acá. Es decir, ¿cuánto mide el pedazo verde completo? Mide 2. Entonces, a 2 le voy a quitar este pedacito rojo. ¿Cuánto mide este pedacito rojo? Mide X. Es decir, 2 menos esto que está acá. Y entonces, pues, esto nos va a quedar aquí, bueno, se hacen las cuentas, y aquí nos queda esto. 2, que es todo completo, le voy a restar este pedacito. ¿Y ese pedacito cuánto mide? Mide menos y cuadrado más 2y. Y listo. Entonces ya tengo el radio pequeño, ya tengo el radio grande. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar la integral. ¿Ok? Bueno, aquí hay una figura que ustedes vean cómo es que está haciendo el giro y qué figura se está formando allí. Bueno, aquí se forma este sólido que está acá. ¿Ok? Hacemos girar esto. Y mire como en la parte de acá queda un espacio, un cilindro vacío, justamente el que tenemos acá. Por eso tenemos que aplicar la fórmula del método de la arandela. Ya con esto, pues nosotros aplicamos la fórmula que es pi por la integral de C a D. ¿Quién es C y quién es D? Esto es importante saberlo. C es desde donde comienza mi región, que es este punto en el eje X, hasta donde termina este punto que está acá, que es 2. Entonces, pues nosotros vamos a tener que esa integral va desde 0 hasta 2. Pi por la integral de 0 a 2D. Bueno, aquí coloqué radio cuadrado grande, que es 2, aquí lo tengo marcado, menos radio pequeño, que es este, elevado al cuadrado. Pues aquí yo coloco menos y pues aquí elevo al cuadrado, coloco el radio al cuadrado. Bueno, a partir de ahí yo saco las cuentas. Se saca las cuentas, aquí se hace pues un cálculo
Esto sí es producto notable, sacamos la cuenta y simplemente nos queda un polinomio que es sencillo de integrar. Aquí lo más complejo es observar qué método tenemos, cuál es la figura, cómo hago yo para girarla y ver cuáles son los radios. Eso es lo más complejo que podríamos tener aquí. ¿Okay? Y bueno, entonces aquí ustedes calculan, bueno, aquí hicimos el cálculo y obtuvimos que el volumen es aproximadamente, bueno, aquí me faltó multiplicarlo por pi. Esto es multiplicado por pi, ¿ok? 184 pi sobre 15 unidades cúbicas aproximadamente. Bien, entonces, bueno, esto es el método, en este caso estamos trabajando con el método de la arandela, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, pues nosotros finalizamos esta explicación acá. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues ustedes pueden escribir allí en los grupos, bien sea el grupo de WhatsApp o bien sea por el foro, y pues resolvemos la duda.